Eddie, estamos esta noche o vamos a iniciar ya con lo que es el ejercicio hacia el POA, ¿no? Entonces, un poquito retomando lo que vimos ayer, como saben, hicimos un breve análisis, ¿no?, de los campos de una matriz de selección que los mínimos que deberían tener. Es muy importante recordarles que lo que se está explicando en este momento son campos. Los formatos, como les había dicho, pueden variar, pueden ser inclusive temas o formatos que estén automatizados a nivel de la empresa privada, se pueden automatizar, que son mucho más eficientes, ágiles, pero habíamos conversado un poco en esta matriz sobre lo que es el tema de la selección y un poquito los cálculos. Como bien dice Eddie, esto lo van a ver a detalle ya en un ejercicio, en otro tipo de matriz, pero un poquito recordando, ¿no? A nivel de lo mínimo que necesitamos, siempre va a ser el conocimiento de la partida presupuestaria a la cual afecta el dispositivo que estamos adquiriendo. Siempre vamos a tener total conocimiento de lo que es el nombre genérico y la especificación técnica. Es indispensable que a nivel del hospital, de la unidad médica, haya un criterio de una estandarización de las especificaciones técnicas de los dispositivos médicos. Como les había dicho, esto cuando se levanta por cada servicio, finalmente pasa a otra área que consolida y entonces en el momento en que yo no tengo una estandarización de la especificación técnica, puede haber errores en la planificación, ¿no? El tema de la presentación, a qué servicio pertenece, muy importante el criterio de lo que es el consumo mensual, ¿sí? Para establecer un consumo promedio mensual. Recordarles un poquito que era muy importante el tema participativo, ¿no? De todas las áreas, siempre es indispensable tener los saldos de la bodega a la fecha en la que estamos haciendo este levantamiento, esta planificación, porque como habíamos dicho, yo debo determinar la periodicidad para la cual me voy a abastecer, pero necesito siempre conocer el stock en bodega, es decir, de enero a diciembre me abastezco, pero en bodega tengo X cantidad de este dispositivo, por lo tanto estoy abastecido hasta tal mes del periodo en el que estoy planificando y la compra evidentemente se realizaría 2 o 3 meses antes, ¿sí? Siempre hay que tener esta consideración. Como habíamos visto, entonces, aplicando fórmulas, ¿no es cierto?, lo que vamos a obtener es el tiempo de abastecimiento y el abastecimiento real, lo que en verdad voy a necesitar, ¿sí? Como lo habían mencionado, Eddie, el compañero, esto lo van a revisar a detalle, van a hacer un ejercicio práctico el día de mañana. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta un poquito de la intervención de ayer. ¿Quieren refrescar algún dato o podemos avanzar ya a verificar cómo vamos a pasar de la matriz de selección el tema hacia el POA, para construir el POA, que es el plan operativo anual? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a avanzar. Como habíamos visto en la presentación, ¿no es cierto?, la matriz de dispositivos se va a convertir en mi matriz POA. Entonces, les había comentado ayer, les había dado un pequeño extracto de esta matriz. No se preocupen, es extensa, pero en su momento esta matriz se definió para que las unidades médicas incluyan el POA y el PAC, ¿sí? Entonces lo vamos a separar. En este momento voy a ver los campos que yo necesito seleccionar de la matriz anterior para ir armando el POA. Como les había dicho en la presentación, ¿sí?, es indispensable conocer lo que son las partidas, ¿verdad? Porque, como les había comentado ayer, al POA yo ingreso por partida presupuestaria, ¿sí? El POA no requiere de un nivel de detalle extenso, estrictamente la partida presupuestaria, ¿sí? En ese sentido, entonces, cuando yo tengo la matriz de dispositivos ya está llena, lo que yo voy a hacer es filtrar, seleccionar, establecer por partida, ¿verdad? Y
cuando yo tengo aquí, evidentemente por la partida calculado todo el dato de los dispositivos que conforman esta partida, yo lo que hago es escoger el valor total, ¿sí? El valor total de la cantidad del abastecimiento. Ahora, vamos a ir a la matriz POA. Entonces, como ven, campos indispensables para el POA a nivel de establecimientos de salud, siempre es muy bueno conocer si el tipo de requerimiento es administrativo o médico, ¿sí? Evidentemente los insumos, lo que son los dispositivos médicos serían un requerimiento médico, ¿verdad? La descripción de la actividad, ¿sí? Entonces, todo lo que son dispositivos médicos son compras, entonces lo que vamos a establecer es compras de dispositivos médicos, por ejemplo, ¿sí? Compra de dispositivos médicos, ¿sí? Y por ejemplo, como les había dicho, en función de la partida, lo que vamos a hacer es dispositivos médicos para laboratorio clínico y patología, por ejemplo, ¿sí? Laboratorio, ¿ya? Luego, lo que aquí se estimaba es si va o no va en el pack, como para poder tener un filtro adelante. Siempre tenemos que establecer el grupo de gasto y el código de la partida, ¿sí? Estos datos siempre deberían formar parte integrante de las matrices, porque aquí me da el grupo de gasto y la partida. Entonces, en el caso de que se desarrolle, se diseñe una matriz, siempre debo tener el documento de consulta para estar claro que voy a ingresar. Hacia adelante, entonces, vamos a describir, ¿no es cierto?, el tema de la partida. Como les había dicho, estos campos pueden ser automáticos. Y voy a saltarme esta partecita, como les había dicho, era un tema general, ¿verdad? Era un tema entre POA y PAC. Entonces, vamos a continuar al siguiente paso, que sería el requerimiento de la ejecución sin IVA. En este punto, como ven, nosotros ya vamos a incluir valores, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a costar esta cantidad que yo ya he determinado que necesito? Como les había dicho en su momento, teníamos que tener claro hasta dónde estoy abastecido y entonces cuándo lo voy a necesitar, ¿sí? Entonces, yo me voy a planificar de enero a diciembre. Yo sé quizás que tengo en bodegas abastecimiento hasta febrero, entonces yo esto lo voy a empezar a comprar marzo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo lo voy a ejecutar? Lo que les había indicado, ¿no? Yo empiezo un proceso de contratación, por ejemplo, en febrero, pero yo no lo voy a pagar en ese mes. Yo lo que hago es iniciar el proceso. Como habíamos dicho, los procesos dinámicos demoran entre 60 y 90 días, por lo tanto, evidentemente, si yo inicio en febrero, yo estaría cancelando mínimo en abril, mayo, ¿sí? Entonces, es muy indispensable colocar en estos puntos los valores de cuándo yo voy a ejecutar ya el pago por esta compra, ¿sí? Entonces, al final del día, igual la matriz nos da un total del requerimiento presupuestario anual. Como ven aquí, la palabrita es muy importante, ¿no? El referencial, ¿sí? Yo he escuchado muchas veces que las áreas técnicas, hablando del área asistencial, no tienen el conocimiento del perfil o un resumen de precios. Entonces también es indispensable, como habíamos hablado, que la parte de la planificación es participativa, porque inclusive además de las consideraciones de consumos promedios mensuales, como habíamos hablado de mi perfil epidemiológico, también deberíamos tener un conocimiento, una base de datos, una data de los precios históricos desde por lo menos 3 años atrás, ¿sí? Entonces, en esta parte, como ven, también es indispensable contar un poco con el área de adquisiciones, compras públicas, para que tengan este dato referencial, ¿sí? Una vez que tenemos esto, como les había comentado, el POA puede ser anual o plurianual. Entonces, si en el caso específico de que la unidad médica tenga una planificación plurianual, entonces va a colocar aquí en qué año va a ser esta compra, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Como les digo, es un tema por partida y eso se registra en el POA. ¿Tienen alguna pregunta en este punto? ¿Quisieran ahondar un poquito más o consideran que está clara la parte de cómo se construye el plan operativo anual? Como ven, es una planificación
anual me va a decir en qué mes más o menos yo voy a ejecutar este gasto. Necesito tener el dato de los precios, un poco los históricos referenciales y establecer en qué año me lo voy a gastar. Si es anual, lo dejo todo, es decir, este campo no iría, pero si es plurianual, debo establecerlo en qué año voy a hacer esta ejecución. Hasta aquí de pronto, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿No? Listo. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, vamos a regresar, ¿sí?, a la presentación, porque en este momento, como ven, entre ayer y hoy, y hasta este punto, hemos visto cómo yo convierto la matriz de dispositivos, la selección, el ideal, que efectivamente ya tiene que venir con una validación de un comité, del comité pertinente, y decir, esto es lo que voy a necesitar, y ahora lo traduzco al presupuesto. Entonces, esta cantidad necesito, y ahora este es el monto de dinero que voy a necesitar y en qué mes lo voy a necesitar, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el tema de lo que son las compras públicas como tal. Entonces, ¿qué es el PAC? Como habíamos conversado, ¿no? Nosotros hacemos un símil un poquito entre la experiencia, entre la parte privada y la parte pública. En ese sentido, estamos ahorita hablando bastante de lo que es el portal de compras públicas, ¿sí? Que en teoría se basaría mucho hacia la parte del sector público, porque es lo que tenemos normado por ley. Pero es importante también conocer que hacia el ámbito de la empresa privada no está de más también tener cierta suerte de los criterios o poder aplicar algunos de los temas que vamos a realizar, porque al final lo que me da un plan anual de contratación es un orden para saber cuándo lo ejecuto, para no comprar a último minuto, independientemente de que un proceso de contratación pública demore meses a nivel del público. En el privado posiblemente tengamos esta misma dinámica, ¿no? Entre que yo selecciono, planifico y voy a planificar ya la compra, es decir, cuándo lo voy a comprar, ¿sí? Entonces, bueno, entrando en la materia, el plan anual de contratación pública o el plan anual de compras, ¿sí?, es un instrumento de gestión. Este instrumento es indispensable y es necesario para que la institución pueda contratar los bienes, los servicios, obras, consultorías y demás, encaminados siempre, como habíamos hablado, al cumplimiento de las metas y los objetivos contenidos en su plan operativo durante el periodo que se haya determinado. Aquí quisiera regresar un poquito hacia la parte del plan operativo. Como ven, en este momento esta matriz no contiene objetivos, pero yo les voy a mostrar una matriz de otra institución que tiene otra desagregación o otra consideración, ¿sí?, que no es necesariamente de la institución que estábamos revisando o conversando. Sí, les voy a compartir un poco el plan operativo anual de otra institución. Esperemos un segundito que se nos abra. Listo. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito atando lo que me está diciendo el plan anual de compras, tiene que estar atado a un objetivo, a una meta, para qué voy o qué logro con adquirir estos ítems. Entonces, un plan operativo anual siempre tiene, ¿sí?, un objetivo. En la parte pública siempre todo tiene que estar atado al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, donde hay objetivos. En este caso se ancla a un tema de garantizar una vida digna, ¿sí? Luego viene un objetivo estratégico que vendría a ser el de la institución. Viene un objetivo operativo que va anclado a la unidad de gestión que va a realizar esta compra, esta adquisición, este proyecto, ¿sí? Y finalmente, como ven, yo ya tengo inclusive la descripción, ¿no? La actividad, si fuera el caso, como habíamos dicho, tengo que tener actividades, o sea, cuál es mi planificación.
la descripción de la fuente. Por ejemplo, hay instituciones que pueden percibir ingresos de distintas fuentes. En este caso, como es una institución pública, los recursos fiscales, ¿no es cierto? Pero, ejemplo, si estamos en la parte privada, puedo yo tener fuente de donaciones, etcétera. También debo considerar siempre quién es la unidad que me va a autorizar este gasto, el ordenador del gasto, que puede aplicarse en el público y en el privado, y quién va a ejecutar, o sea, quién es el responsable de cumplir con esta meta, esta tarea, esta actividad que estoy planteando. El objeto de la contratación, nuevamente, como habíamos visto, que voy a contratar. Como ven, este POA está completo. Si ven, yo tengo una serie de varios objetos de contratación, como adquisiciones, caja chica, contratación de servicios, pagos, pago de nómina, como habíamos visto el tema de talento humano, todo va en el POA, ¿sí? Hacia adelante, entonces, tengo igual el responsable. Acuérdense que habíamos visto al principio de la clase el día de ayer, que es el quién, el cómo y el cuándo. Entonces, siempre debe haber un responsable de esta actividad para hacer una suerte de un seguimiento adecuado. Se puede incluir también los niveles de prioridad, qué tan alta es la prioridad de ejecutar esto de una manera puntual, ¿sí? O en su defecto, como les había comentado, yo puedo empezar a jugar con presupuestos dependiendo de las prioridades que vaya obteniendo la empresa. Como ven, nuevamente, el grupo de gasto, el ítem presupuestario, ¿sí? O la partida, y ya detalles adicionales como provincia, cantón, si es que fuera una empresa que tiene varias sucursales en otras provincias, ¿sí? Esto un poquito como para ver un ejemplo donde yo estoy atando la planificación a los objetivos. Era lo que no iban a ver en esta matriz, pero era importante mostrarles porque de inicio habíamos hablado que la planificación tiene un presente, un plan y un objetivo. Entonces, esta es más o menos una matriz completa de un POA. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta respecto a este tema? Listo. Entonces, retomando. Como habíamos hablado, nosotros ya... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, hay alguien en el chat. Si quiere, puedo leerla. Dice Por favor. Jorge William Coronado, dice, buenas noches. Una consulta. En mi distrito he escuchado hablar del PAC. Es lo mismo que el PAC, el primer PAC con doble A y el segundo con una A. ¿Son términos diferentes? Es la pregunta. El primer pack con una A y el segundo, perdón. Con doble A es el primero y el segundo con una A. No, no. Generalmente puede haber ahí una confusión porque además de los instrumentos de planificación existe el PAPP, que es otra matriz, digamos, que es la mucho más macro sobre el POA, que es el Plan Anual de la Política Pública. Generalmente hay esta suerte de confusión, a veces por instituciones, generalmente dependiendo de las autoridades varían un poco los nombres, pero no, en realidad es un plan anual de compras, ¿sí? Podría ser que la otra sigla, la A adicional, represente algo específicamente para su distrito. No sé si el compañero de la pregunta pertenece al Ministerio de Salud Pública, tal vez. Sí, dice, al Ministerio de Salud, sí. Ya, sí, en el Ministerio de Salud Pública sí se maneja el PAPP, puede ser tal vez esa la confusión, se maneja el PAPP, el POA y el PAC. Pero en este punto, la verdad, no hemos considerado hablar del Plan Anual de la Política Pública porque en realidad es un instrumento mucho más macro que, como ven, se ata a las políticas públicas. Entonces, en el ministerio sí lo utilizan, sino que al momento, un poquito la directriz de Planifica Ecuador, que es el ente rector en el tema de planificación, ya se está considerando más bien usar como una herramienta dinámica estrictamente al POA. El PAPP se lo plantea a nivel de lo que es el plan estratégico de la institución y tiene mucha concordancia con el POA, pero la herramienta dinámica, la que usamos mes a mes, es más el POA, el Plan Operativo Anual. El plan anual de compras siempre va a ser el mismo, es estrictamente el PAC.
No sé si está aclarada la inquietud del compañero. Creo que sí. Tito Carrión está planteando otra pregunta. ¿El PAC reemplaza al PAPP? No, no, ahí igual, ¿no? El PAC un poco es un instrumento previo a la construcción del POA. Es decir, el Plan Anual de la Política Pública, el PAPP, es un instrumento previo al POA. Si ven, yo tengo, hablemos a nivel del sector público, yo tengo el Summa Causae, ¿no es cierto?, que es el Plan del Buen Vivir. Entonces, este Plan del Buen Vivir, que es el plan, digamos, del Estado, tiene una serie de objetivos. Estos objetivos se bajan a nivel de cada una de las instituciones del Estado y asimismo van bajando o desagregando. Entonces, el Plan Anual de la Política Pública es el que se desagrega de la planificación del Estado. Luego viene el Plan Anual de la Política Pública de, digamos, del Ministerio de Salud y ya hacia, hablando de una unidad médica, pues viene el Plan Operativo Anual de esta unidad médica. Entonces, más o menos la relación es, los objetivos del plan operativo anual de una unidad médica tienen que atarse a los objetivos del Ministerio de Salud. Estos objetivos del Ministerio de Salud se tienen que atar a los objetivos estatales. Entonces, el símil del PAPP es hacia el POA. El PAC no, eso es muy importante que tengamos esa separación, por eso les había dicho que había muchas veces esta confusión y pensaban que el PAC era la herramienta de planificación y por eso encontrábamos estos nodos críticos que revisamos ayer en las unidades médicas sobre todo, porque el PAC no representa la herramienta de planificación, principalmente porque el plan anual de compras nos dice efectivamente su nombre, es para realizar las compras, pero la planificación contempla también las otras partidas del gasto, también está el talento humano, también está los servicios, entonces hay muchos temas que no necesariamente entran a una compra, sino al pago de agua, luz, nómina, etcétera. No sé si ahí está clara la diferencia entre estos instrumentos. Muchas gracias. Continuemos. Ok, listo. Gracias compañeros por participar. Entonces, como les estaba indicando, vamos a entrar ya en la materia del PAC. Entonces, nuevamente, a hacer la aclaración, sí, que el PAC es el instrumento, es el plan por el cual yo me voy a regir para ejecutar entonces ya la compra de estos dispositivos médicos, ¿de acuerdo? Entonces, como les había indicado, estos también deben atarse a los objetivos y dentro del PAC hay definiciones que de entrada son súper importantes, ¿sí? Que tenemos que revisar. Siempre en el PAC existe lo que es el código CPC, ¿sí? El código CPC es un código único con el que se identifica al objeto de la contratación. Es un código único, ejemplo, un esfero, así sea marca VIX, sea cualquier marca, pero un esfero de azul siempre va a tener un código CPC único. Entonces yo a través de los códigos puedo identificar los bienes o los servicios que voy a contratar. El siguiente es tener claro cuál es el tipo de compra. Yo voy a comprar un bien, voy a comprar una obra, un servicio o una consultoría. En este caso, recordarles siempre que los dispositivos médicos son bienes. El detalle del producto, lo que les había indicado es una breve descripción de la contratación. ¿Qué voy a contratar? La cantidad anual indispensable, cuánto es lo que yo voy a contratar o adquirir al total del año. La unidad, ¿sí? Siempre se debe incluir la unidad. ¿Cuál es la unidad? Lo que habíamos hablado, la unidad de medida, si es mililitros, si es frascos, botellas, etcétera. El costo unitario, muy importante, cuánto me cuesta cada unidad. Y súper, súper indispensable considerar que en el PAC nunca se incluye el IVA. Los costos siempre son subtotales, porque recuerden que el IVA es un monto o es un valor que no se extrae de la misma partida. Entonces, el IVA es otro ejercicio que se maneja a nivel del área financiera, ¿sí? El valor con IVA, ejemplo, se incluye sí en la planificación operativa anual porque es el global, pero al PAC siempre van los valores sin IVA, ¿sí?
lo que es la representación cuatrimestre 1, cuatrimestre 2, cuatrimestre 3. Más o menos, ¿qué nos dice que yo debo plantear? Si ven, un poco tiene lógica de los procesos dinámicos, tienen una suerte de un tiempo entre 2 a 3 meses, entonces casi siempre se establece por cuatrimestres el periodo de las adquisiciones. Entonces, ¿cuándo planteo comprarlo? En el cuatrimestre 1, en el cuatrimestre 2 o en el cuatrimestre 3. Hasta aquí, ¿alguna consulta, compañeros, de las definiciones? ¿Algún término que tal vez en su experiencia, cuéntenme de pronto en sus unidades si alguna vez les han pedido que llenen este tema del PAC o han tenido algún problema respecto de las definiciones, de las definiciones, efectivamente, o han tenido algún inconveniente al saber qué ingresar en qué campo? ¿No? Listo, entonces avanzamos. Dianita, perdón, una interrupción. Claro. Quiero confirmar que todos estemos conectados, porque tengo aquí un mensaje de interrupción temporal. ¿Me pueden confirmar si es que están recibiendo la señal todos, por favor? Mi Edi, tal vez intentar a través del chat. Sí, sí, me están escribiendo en este momento, por favor, intenten. Algunas personas están escribiendo, por favor, si me pueden. Sí, todo ok. Ok, parece que todos también ya están escribiendo. Por favor, Dianita, mil disculpas, continuemos. Gracias, Edi. Bueno, entonces, hasta el momento, como ven, las definiciones del PAC que son muy importantes que todos conozcamos y vamos a entrar a la siguiente parte, ¿sí? Que es cómo se construye el PAC. Aquí sí vamos a tener una suerte de establecer una estrategia, ¿sí? Que es muy importante. Como ven en la matriz de selección, yo puse a detalle todo lo que yo necesito. Ahora, para construir el PAC, yo tengo que agrupar, ¿sí? Estos dispositivos que yo voy a comprar más o menos por su símil, ¿sí? Entonces, como ven, en el POA nosotros llegamos a un nivel de detalle de la partida presupuestaria. Entonces, en la partida presupuestaria me dice todo lo que yo necesito para lo que es el tema del laboratorio y demás. Ahora, en otra partida, por ejemplo, lo que sean dispositivos médicos de uso general, por ejemplo, yo en el tema de la planificación anual de las compras, sobre todo en la parte del sector público, yo necesito hacer este tema de consolidarlos o agruparlos por su símil porque a nivel del conocimiento, de la experiencia que se ha venido viviendo, yo no puedo subir un proceso que me diga compra de dispositivos médicos de uso general. Y en esta requisición, en estas especificaciones técnicas o en el requerimiento que yo voy a subir, en el cual yo invito a varios proveedores a participar, no siempre vamos a encontrar proveedores que me puedan ofertar todo lo que yo pido. Ejemplo, habrá proveedores que tengan solo lencería, habrá otros proveedores que tengan solo sondas, tubos y catéteres, por ejemplo. Habrá otros que tengan solo jeringas y guantes, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Evitar siempre, ¿no? Como ven, si yo tengo una planificación, si yo digo que en este mes voy a comprar y más o menos el proceso, un proceso dinámico, normal, que no tiene ningún reproceso, es decir, que no tiene ninguna falla, demora entre 60 a 90 días. Cuando yo subo mal un proceso, un poquito parafraseando a Lady de ayer, si yo subo algo mal, me va a salir mal el proceso, ¿sí? Un poquito a nivel general, garbage in, garbage out, entra basura, sale basura, ¿sí? Entonces, debo hacer este tema para evitar un reproceso. Entonces, ¿qué hago?
agrupo por símiles, ¿sí? Entonces, los procesos ya en el pack, nuevamente yo selecciono de mi matriz, ya no voy al POA, yo voy nuevamente a la matriz de selección y hago una suerte de agrupar por el proceso que yo voy a subir. Entonces, ¿cómo se lo construye o cuál es el deber ser o lo que se sugiere de la experiencia que se ha venido viviendo a nivel de los hospitales? Es agruparlos por jeringas y agujas, guantes, lencería, los apósitos de curación de heridas, apósitos de fijación de vías, sondas, tubos endotraqueales, endobronquiales, los catéteres, las agujas, ¿sí? Como ven aquí un poquito estamos inclusive dando el detalle. Adicionalmente, también separamos, ¿no?, las vendas de gasa, los catéteres venosos centrales. Como ven, todo este listado, ¿sí? Los clavos en un proceso, el material de ostosíntesis en otro, porque los proveedores no siempre tienen todo. En este punto, ¿tienen alguna consulta, compañeros? ¿Está claro un poquito este tema de agrupar los dispositivos en función del proceso que yo voy a lanzar, en función de la invitación? Hagan de cuenta que es la invitación hacia los proveedores y yo necesito, mientras más proveedores tengo, es beneficioso para la empresa, ¿sí? Privada, pública, porque lo que yo necesito es mayores oferentes, ¿sí? Para que haya una subasta inversa donde tienda el precio a bajar. Esta parte es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Mientras revisan, si tienen una preguntita, me dan un segundito que tengo que conectar la computadora. Listo. Ok. Entonces, sin más preguntas en este tema, también siempre es muy importante que ustedes consideren además cuáles son los dispositivos médicos catalogados. ¿Cuál es el riesgo? Si yo no considero o no reviso que los dispositivos médicos que yo voy a comprar están catalogados, también es un riesgo alto de un reproceso, porque al momento en el que yo levanto toda la documentación, tengo el expediente listo, yo soy el área requirente, envié ya todo este tema de la carpeta, el expediente de la fase preparatoria, llega al área de compras públicas y lo primero que ellos deben hacer es sacar el certificado de catálogo electrónico. Entonces, si el área de compras públicas identifica que uno o varios de estos dispositivos se encuentran catalogados, es un reproceso, les devuelven y tengo que separarlos y decir, ah, no, estos no son catalogados. ¿Por qué? Los bienes catalogados quiere decir que son bienes que están que están enmarcados dentro de un convenio que firman los proveedores con el CERCOP, ¿sí? Y establecen su listado, es como un menú que ya tiene un precio establecido, que en teoría, en función de este convenio marco que realizan, es un precio adecuado o es un precio beneficioso, ¿sí? A nivel del Estado. Entonces, cuando tengo estos bienes, yo no hago un proceso dinámico, que les había dicho que es una subasta, sino que me voy a una suerte más o menos de un carrito de compras. Yo escojo y le compro directamente a ese proveedor lo que necesito. Entonces, los procesos son diferentes. Como son diferentes y tienen documentación distinta en la parte preparatoria, si yo no los sé separar bien desde mi planificación para la compra, que es el plan anual de la compra, el proceso se cae y nuestra planificación se viene abajo. Nuevamente, ¿qué es lo que nos pasaría? Entraríamos en desabastecimiento, ahí entramos en estos temas de las compras de emergentes, las ínfimas cuantías, que ustedes un poquito, no sé si habrán escuchado, las ínfimas cuantías son temas que se deben realizar en un tema emergente o por montos bajos cuando son compras chiquitas, porque las ínfimas cuantías generalmente tienden a propender a que los precios sean muy elevados, ¿sí? Entonces,
en ese sentido, ¿tienen alguna pregunta de esta diferencia, ¿no? De un proceso dinámico, de cómo yo subo el proceso para evitar que se caiga o que haya un error y yo tenga que volver a iniciar, lo que son los dispositivos catalogados y un poquito, si desean, especificar lo que son las ínfimas cuantías. ¿De pronto han tenido alguna experiencia en sus unidades? No, más que una pregunta, un comentario. Y es que hay momentos en que uno puede estar haciendo las agrupaciones y con anterioridad uno puede hacer ese estudio de que no esté catalogado, pero ya uno encuentra los dispositivos que sí están dentro del catálogo. Pero comienza uno a hacer el proceso y luego ya han salido del catálogo y eso es terrible, por supuesto, pero y lo peor en eso es que si costaba, qué sé yo, 3 centavos, como sale del catálogo, luego ya viene a costar como unos 16 centavos y entonces uno no cuenta con eso. Y realmente, como usted decía, a ratos uno está en las agrupaciones, uno está pensando que va a hacer una subasta, pero conforme pasa el tiempo, llegan a ser solamente ínfimas cuantías. Y no es que uno quiera hacerlo, ¿no? Porque realmente uno está queriendo que todo salga por subasta. Conocemos los riesgos que puede ser una ínfima, pero sí hay situaciones en que uno termina siendo ínfimas sin querer. Entonces, sí es un poco el catálogo, ya ven, estos últimos tiempos salió todas las cosas de catálogo. Y pues lo que uno, incluso al planificar, puede decir, principalmente a mis compañeras de la farmacia, ellas son las más perjudicadas porque muchos medicamentos tenían en cierto precio y todos catalogados y ahora ya no pueden encontrar. Sí es como difícil a momentos querer enmarcarse solamente en un catálogo. Sí, gracias compañera por la intervención. Es muy importante, ¿no? La realidad es un poquito, va atado a lo que habíamos conversado ayer, ¿no? En función de lo que se ha venido dando, ¿sí? Como ven, a veces los establecimientos no planificaron la deuda, ¿sí? Entran en temas de impago con los proveedores porque al siguiente mes no la planificaron, no la contemplaron. Entonces, entran en temas de impago. Entonces, si yo no contemplé la deuda, me toca otra vez jugar con el presupuesto, dejar de comprar algo, me quedo desabastecido y aún así tengo estos problemas para poderle pagar al proveedor. Este problema, hagan de cuenta que viene siendo un problema que se replica a nivel de las unidades médicas, a nivel nacional, y entonces en algún punto los convenios marco que se firmó con estos proveedores empezaron a caer en problemas. Como les había comentado en alguna reunión que se tuvo como una institución, ya el Estado y el CERCOP tenían clarísimo que había una deuda altísima a estos proveedores que formaban parte del convenio marco y era justamente de unidades médicas. Entonces, justamente en estos últimos tiempos nos ha pasado eso. Y el tema del catálogo, como bien dice la compañera, es un tema muy dinámico. Entonces puede hacer que yo me prepare de la mejor manera en la fase preparatoria y en ese transcurso de 2, 3 semanas entre que yo levanto toda mi documentación, llegó a compras públicas y ese día se cayó del catálogo, perdón, ese día entró a catálogo, ¿sí? El dispositivo o viceversa. Salió del catálogo y como dice la compañera, como estamos conversando, en el convenio marco se establece un precio que es una negociación con un precio bastante, digamos, accesible para el Estado, y al momento en el que yo digo, ya no está en el catálogo, ejemplo, me toca proformar, sube el precio y me daña mi planificación. Por eso es lo que habíamos también conversado, que es muy, muy importante cuando yo hago estos cálculos,
tampoco calcular el exacto, o sea, decir, con esto yo tengo que salir y con esto salgo en el monto exacto, siempre un margen adicional que me ayuda a ese margen adicional en estos posibles eventualidades. Pero, como comenta la compañera, muchas veces si se nos caen los procesos, si no los planificamos adecuadamente, también el tema de las ínfimas lo podemos evitar. ¿De qué manera? Como habíamos hablado ayer, si yo planifico no desde noviembre, diciembre, si yo empiezo a planificar en junio para el siguiente año, ¿no es cierto? Empiezo con los ejercicios, me voy anticipando a los hechos y al siguiente año, cuando yo empiezo a contratar, también posiblemente lo ideal sea que una institución empiece en enero a empezar a contratar, a buscar, a verificar, a establecer, ¿sí? Todos estos determinantes que me pueden pasar y así yo evito caer en la ínfima, porque si yo sé que la bodega estaba estoqueada hasta marzo, entonces yo voy a empezar fijo en diciembre inclusive, para que yo no llegue a este punto en el que el desabastecimiento me obligue a mí a iniciar una ínfima, porque ¿para qué son las ínfimas? Son emergentes, es decir, ya no tengo jeringas en el establecimiento, se me cayó el proceso porque subió el precio. Entonces, ¿qué hago? Una ínfima, pero cuando hago la ínfima son temas que yo debería inclusive contemplar para un poquito tiempo. Es decir, no, generalmente, ¿qué hacen? Dicen, ay, no, compremos por la ínfima el valor total de la ínfima y ya me abastezco para un buen tiempo. El problema justamente es que el valor es muy alto y ya después me descuadro en mi planificación, ya no me avanza el dinero y ya no puedo comprar el resto con un proceso dinámico. ¿Y qué hago? Sigo comprando por ínfimas, por pocos, y a la larga, si ustedes ven en el final, en el cierre del año, no compré ni el 70% de lo que yo pensé que necesitaba y ahí entramos en el tema del desabastecimiento en las unidades. Entonces, siempre es importante participar o establecer estos procedimientos con mucho tiempo de antelación para evitar que el desabastecimiento de la bodega a mí me obligue a llegar a las ínfimas. Las ínfimas deberían ser el último recurso. ¿Alguna duda, alguna otra experiencia que nos quieran comentar en este tema, que es muy importante, como ven? Sí, buenas noches. Espera, yo antes, bueno, primero estoy enterándome de muchas cosas realmente. No he tenido, creo, la experiencia de los demás compañeros, pero sí, por diferentes motivos, pues me tocaba participar. Era responsable a nivel distrital. Usted menciona mucho la parte de planificación, pero a veces también hay ciertas situaciones en el ministerio que no se planifican. Por ejemplo, lanzamiento de estrategias, proyectos y demás. Me acuerdo tanto que en nuestro distrito se implementó el lactario y tocó en ese momento buscar implementos para llevar a cabo, pues, ¿no? Refrigeradores, biberones, envases de vidrio, etcétera. Y pues prácticamente me dejaban solo haciendo todo esto, a veces sin orientación, y no sé, creo que los demás compañeros en algún momento lo habrán pasado. Usted hablaba incluso de una matriz con características técnicas, los requisitos que se necesitan, etcétera. Y a veces uno por desconocimiento no sabe, entonces lo hace, busca por internet, busca precios, etcétera. Y ahora me entero que es un trabajo en equipo realmente. Entonces sí es bueno conocer este tipo de cosas. Yo ahora, insisto, estoy aprendiendo bastante. Veo que hay cosas que no se están haciendo bien en mi distrito y espero más adelante poder tener este tipo de réplica con mis compañeros. Gracias por la atención. Gracias compañero por las palabras. Evidentemente sí, es muy importante conocer claramente los roles y las competencias, ¿no? Lo que usted nos dice, por ejemplo, lanzaron el proyecto de los lactarios, que evidentemente fue una disposición del gobierno y que todas las instituciones tenían que cumplir. Evidentemente muchas instituciones habrán podido adecuar ciertos espacios, pero a otras les tocaba contratar, comprar, adquirir bienes. Y en ese sentido, claro, lo que yo, lo primero que yo hago como profesional es, bueno, busco en el internet, me veo un insumo que yo necesite, más o menos veo el precio, veo la especificación técnica, pero a quien le compete, en realidad esto es al área de compras públicas, quien debería establecernos estos temas de las especificaciones técnicas claras, las proformas claras, deberían ser ellos. Entonces,
el área técnica, es decir, usted el que está requiriendo debería emitir un requerimiento al área de compras públicas y decirle, por favor, proforme este ítem que yo necesito. Ejemplo, necesito un sillón reclinable, yo lanzo el sillón reclinable y el área de compras públicas puede hacer la suerte de convocar a varios proveedores, solicitar las proformas y en las proformas generalmente ya me vienen las especificaciones claritas. Siempre cuidar también, ojo con este tema, que a veces en las especificaciones técnicas yo puedo caer en el error o en el riesgo de dirigir un proceso, ¿sí? Entonces, a veces la especificación técnica llega a tal nivel de detalle que me dicen que debe tener una conexión para un específico dispositivo, por ejemplo. A veces compro yo equipos y estos equipos vienen atados a dispositivos que solo vende una marca en especial. Entonces, a veces no nos damos cuenta de esos riesgos y hay muchos hospitales, no sé si les ha pasado o han visto, que tienen equipos médicos que están atados a un dispositivo que solo vende un proveedor. Y a veces con el tiempo esto cae en el tema de ser observable, inclusive por los entes de control que vimos en un inicio, la Contraloría. Entonces, como ustedes ven, siempre va a recaer hacia el área requirente, como planteó la necesidad. Entonces, es muy importante tener claras las especificaciones técnicas, pero también cuidar que estas no me hagan direccionar procesos. Esa parte también es muy, muy interesante cuando ustedes van a hacer este juego de conseguir, ¿sí?, algún tema que no esté, como decíamos, lo ideal es que haya una estandarización, que todos los dispositivos cuenten ya con una especificación técnica estandarizada a nivel, si es que estamos hablando de una institución a nivel nacional o si estamos hablando de un hospital privado, por ejemplo, debería tener clarísimo qué es lo que va a adquirirse. En este caso, no sé de pronto si el compañero William quiere adicionar algo, pero sí, usted debe tener pleno conocimiento de quiénes son los actores. Por eso este tema es participativo, ¿sí? Participativo. Como habíamos conversado ayer, en la construcción, en la selección, tienen que estar todos. El área técnico-médico, el comité, el área de la bodega, el administrativo financiero con compras públicas. O sea, todos tienen su parte para evitar que hacia adelante se nos caigan los procesos. Otro tema también importante, ¿no? Cuando hablamos de la participación o la revisión del comité, lo que habíamos dicho en su momento, también deberíamos analizar un tema del riesgo, ¿sí? ¿Dónde estoy ubicado? Entonces, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, en la ciudad de Quito? Puede haber un riesgo de un tema de alerta volcánica, entonces decir, ¿qué pasa si este año algo nos pasa? Si hay un tema de un desastre natural a nivel de volcanes, que varias veces lo hemos vivido, el tema de la ceniza y demás, tener también una cierta suerte de una contingencia, ¿no? Estas contingencias, como les decía, pueden ser valores adicionales, porcentajes adicionales a mi necesidad, puede ser considerar un cierto factor de riesgo que me va a decir que voy a tratar de conseguir un poco más, no sé, de dispositivos que me ayuden a las patologías respiratorias, porque Quito está en el tema del riesgo, me cae ceniza, entonces tal vez necesite más. Todos estos ejercicios de inicio a mí me van a ayudar a futuro, ¿sí?, a tener con qué jugar los presupuestos. Además, tratar de que siempre los procesos de contratación vayan anclados a un proceso dinámico, también me ayuda mucho para las emergencias como las que nos comenta Jorge. Mañana salió una disposición, el tema del examen es un tema muy importante porque a nivel público se dio más o menos una disposición de que todos los hospitales se certifiquen como examen. El examen que son establecimientos de salud amigables con la madre y el hijo. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Que se establezcan estos temas de los partos, partos, se me fue la palabra, Eddie, no sé, corrígeme si me equivoco, partos humanitarios, humanizados. Naturalmente aceptables. Exactamente, entonces necesito yo tener un ambiente, un lugar especial. Si la paciente quiere dar a luz, por ejemplo, con partera, etcétera, de acuerdo a su cultura, a su creencia, yo debería tener distintas salas que les permitan también estar acompañadas por sus esposos, etcétera. Entonces, muchos de los casos de esta disposición se dio, la mayoría de los hospitales entraron en que tenían que hacerlo, pero tenían que hacer adecuaciones, había que cambiar infraestructura, había que comprar equipo.
y ahí es donde, ¿y ahora de dónde me lo saco? Porque esto me salió a mitad de año, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento este tema de temas adicionales, de emergentes, que me vengan fuera de la planificación? Si yo trato de hacer el mejor de mis esfuerzos para hacer procesos dinámicos, recuerden lo que habíamos dicho, un proceso dinámico pretende que se invite a varios proveedores para que el precio tienda a bajar. Entonces, como habíamos visto y lo que les había ofrecido al inicio es enseñarles a jugar con el presupuesto, si yo lanzo un proceso, por ejemplo, de $500,000 en una subasta, en la subasta siempre va a tender a bajar el precio. Entonces, al final, cuando yo ejecuto el pago, yo no voy a pagar los 500,000 que planifiqué, sino 450,000, se me ocurre, ¿sí? Estos $50,000 de devuelto, por así decirlo, de ahorro que me brindó la subasta, generalmente cuando no hay una adecuada comunicación entre el área financiera y el área de planificación, se quedan ahí como remanentes. Entonces yo voy viendo que mi ejecución está muy bien, pero muchas veces estos saldos o estos vueltos, por así decirlo, se suelen quedar ahí rezagados. Entonces, lo que yo debería hacer es propender a hacer la mayor cantidad de procesos dinámicos que me permitan obtener este ahorro, y eso lo voy pasando a una cuenta donde inclusive, como habló Eddie, esto es parte de una planificación estratégica. Entonces, muchas veces van a ver que un gerente de un hospital siempre tiene que estar de la mano con el área de planificación, porque entonces, si el gerente tiene alguna práctica adicional que me disponen a implementar, o tengo una buena idea de cómo mejorar mi unidad médica, siempre voy a estar con el de planificación, que haya estado en un contacto adecuado con el financiero y me va a decir, sabe que sí, yo tengo un remanente de unos $200,000 y podemos aplicar el tema de lo que usted me comenta de los lactarios, por ejemplo. Como ven, todo nace de una adecuada planificación, de un adecuado proceso participativo que tenga varias aristas, varias consideraciones, para que en el tiempo, durante el año, a mí me permita obtener estos ahorros para poderlos reutilizar, porque ustedes saben, eso sí, a nivel público, el presupuesto es una limitante muy indispensable, entonces es pertinente siempre jugar con el presupuesto. A mayor cantidad de procesos dinámicos yo haga, voy a tener siempre estos remanentes que me van a ayudar a solventarme otras necesidades. En este tema, ¿tiene alguien alguna otra pregunta? ¿Quisieran analizar otro escenario, algo que les haya pasado, algo que hayan vivido? Sí, Diana, si me permites complementar tu exposición, remarcando en el tema de lo que tú has planteado, que todo es participativo. Justamente a nivel del MSP y del IES existe una instancia que es el Comité de Dispositivos Médicos. Si bien creo que en el MSP no está a nivel de cada unidad, en el IES sí tienen esa normativa en la cual en cada unidad médica se conforma un comité para justamente hacer lo que tú planteas muy acertadamente, que es el tema de un proceso participativo y no necesariamente como una cuestión de voluntad, sino que lo pide también la normativa y de esa forma todas las partes intervienen con sus respectivas responsabilidades y también de esa forma, en este caso, las personas que están participando en el curso, entiendo muchas son responsables de dispositivos médicos, también se van a sentir respaldados en el ejercicio de su función, porque estará las compras públicas, estará la parte técnica con los especialistas de cada servicio, está la parte legal, entonces todo ese proceso que necesita tener distintos argumentos y elementos técnicos, luego se ven reflejados en los instrumentos que tú has señalado, el PAC, el POA y todo lo demás. Entonces, creo que también es muy importante que se revise. En el caso del IES, las compañeras y compañeros del IES conocen que existe una normativa de los comités de dispositivos médicos, quién lo conforma, cómo deben estar, cómo deben trabajar incluso cada qué tiempo y eso pues para las personas que están nuevas sí sería importante que puedan pedir a la instancia correspondiente toda esa normativa para que la puedan ejercer, nada más.
Listo, muchas gracias Lorena por el aporte. De pronto algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta, consideración, experiencia. Recuerden, como dijo Eddie, esta clase debe ser participativa y es muy importante conocer cuáles son sus realidades, ¿no? Entonces, más bien les cedo la palabra si alguien más quiere comentarnos algún tema. Yo, disculpe que siga insistiendo, pero bueno, en su vasto conocimiento, no sé si usted tenga una solución para algo que le voy a plantear y que me sucede a mí todos los años cuando se hace la planificación. Y es que trabajaba yo en un tiempo en el área de oftalmología. Compraron un instrumental y ese instrumental a los 2 meses se dañaron. Y un instrumental tan nuevo, ¿cómo uno puede dar de baja? Lo más recomendable sería dar mantenimiento. Pero dentro de la codificación no hay ni un rubro que me permita hacer mantenimiento de instrumental. Eso por un lado. Y el otro es, lo mismo ocurre con la lencería. Una de las prendas que más se dañan y estando nuevas son las batas quirúrgicas, principalmente en el lugar donde los cirujanos tienen sus manos. Simple para coser, pero no hay tampoco para eso. Entonces yo no sé de dónde se puede sacar un rubro, cuál sea la solución para eso, porque hasta hoy ya han pasado muchos coordinadores de adquisiciones que no tienen de dónde sacar un rubro, un presupuesto para hacer esos arreglos. No sé cuál sea la solución. Sí, es muy importante el aporte, Patricia, porque, a ver, esta parte también en algún punto se topó, se analizó, porque había justamente esta discrepancia, sobre todo del instrumental, ¿no? Porque no se sabía si eran bienes de consumo, ¿sí? O eran bienes sujetos a control. Entonces, mucho interviene también las normas de control interno que habíamos revisado al principio. Entonces, muchas veces en la parte pública nos limitan estas consideraciones porque agrupamos a veces o no vemos la realidad de las unidades médicas y justamente el instrumental caía en uno de esos espacios vacíos donde no había mayor solución, por así decirlo, porque si es que es un bien sujeto a control, estos bienes tienen que tener su vida útil y tienen que tender a darse de baja. Entonces, para yo volver a adquirir, tengo que ver inclusive qué tengo en mi inventario, hablando de un bien controlado. Entonces, claro, si yo considero que es lo pertinente, ¿no es cierto?, lo indispensable, lo ideal para la institución no volver a comprar algo, ¿no es cierto?, que recién compré y que sabemos que con un simple mantenimiento se puede superar. En este caso, las partidas presupuestarias o de dónde yo me puedo justificar esto, podría entrar en un tema netamente muy bien sustentado a nivel técnico, ¿sí? Y yo pueda obtener estos recursos bueno, primero no serían planificados, ¿no es cierto? No entran en la consideración de un mantenimiento de equipos, porque el instrumental no considera un equipo, pero sí se puede conversar, y esto es mucho un tema de un enlace con el área financiera, ¿sí? En el IES no van a tener tanto ese problema porque, como les digo, el manejo del ESIGEF a nivel del Ministerio de Salud es muy, muy estricto, pero en el IES es un poquito más manejable, por así decirlo. Entonces, con el área financiera se puede determinar una partida presupuestaria destinada para casos específicos, especiales. Entonces, muchas veces un coordinador de adquisiciones posiblemente no tenga esa competencia o ese conocimiento, pero ahí entra nuevamente el tema participativo. Sentar al área administrativa financiera, que tiene como competencia la parte del control de los activos fijos y nos puede dar luces por el tema del instrumental,
sentar al área de planificación para ver de dónde sacamos este presupuesto y al área financiera como tal para que me diga a qué partida le puedo afectar. Y finalmente, un adecuado informe y un sustento técnico. Cuando yo tengo un adecuado sustento técnico donde yo demuestro que lo que yo quiero hacer a nivel de un mantenimiento me va a ahorrar o va a precautelar los intereses de la institución, todo proceso debidamente sustentado, créame que tiene una solución. En ese sentido, al momento yo le diría, la verdad se me ocurre sacarlo a través de una ínfima cuantía o puede revisarse el tema de la caja chica si hubiera, dependiendo los montos, ¿sí? Dependiendo los montos, cuánto me costaría hacer este mantenimiento, pero es un juego muy indispensable, es un ejercicio muy bueno que se debería hacer participativamente, porque ahí el financiero me podría decir, sí, yo para hacer esto, pero si yo de una me lanzo un requerimiento a mantenimiento, el financiero me va a decir no. Por eso es el tema participativo, porque yo pongo el tema sobre la mesa y el financiero es el que me va a dar las luces siempre de qué partida podríamos utilizar. No sé si contesté un poquito la pregunta, le di algunas luces, Patricia. Perdón. Sí, Dianita, si me disculpan, que me gustaría un poco ampliar esta discusión. Lo estoy viendo que está conectado Santiago Bando, que se prepare un poquito. Voy a hacer un comentario para ver si es que también pedimos la opinión de Santiago en este ejemplo que nos pone Patricia, que es muy importante y precisamente este tipo de actividades es para esto, ¿no? O sea, un poco nutrirnos de uno a otro porque no todos tenemos todo el conocimiento, sino que todos podemos aprender de todos, ¿no? Entonces, referente a esto, Santiago, no sé si está por ahí, está pendiente. Normalmente los equipos y algunos dispositivos similares normalmente vienen también en el contrato, tienen temas de mantenimiento por una parte. Por otra parte, en el proceso de selección debe considerarse a la hora de seleccionar y comprar un dispositivo, saber si es que tengo las competencias para poder usar ese equipo. Si es que las personas están capacitadas, porque de pronto se dañó por un mal uso, ¿no? Y de pronto el mal uso no está contemplado en los contratos. Entonces, hay otros elementos complementarios a los que ha dicho Dianita respecto a estos temas en concreto que sí me gustaría escucharle a Santiago su opinión. Santiago, no sé si puede conectarse un momento. Me alegra muchísimo saber que contamos con Santi, es el área técnica pertinente para ayudarnos a esclarecer estos temas. Y buenas noches con todos. Deseándoles pues una buena noche. Les comento en ese sentido, lo que es a veces el equipo médico, toca verificar si es que es en apoyo tecnológico, tal como mencionaba ingeniera Diana Ruilova, en el sentido de que tienes que verificar la parte de la postventa, digamos, del servicio postventa que les llamamos, en el sentido de que tienes que analizar lo que va a ser beneficioso hacia tu institución. Analizar, les pongo un ejemplo. Hay muchos equipos como electrobisturís en el sentido de que te brindan los equipos, pero hay que analizarlo. El monto a veces por el equipo puede ser de unos $4,000 a $6,000, pero en insumos tú estás invirtiendo montos altos, pueden llegar hasta de 1 millón a 4 millones. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ver el beneficio y el impacto que van a tener a futuro. También la parte de mantenimiento, que los montos están alrededor de entre unos $1,000 a $1,200 anuales. Entonces, el apoyo tecnológico en muchos de los casos, sea la parte de laboratorio, hacia quirófanos, es beneficioso. Pero hay otro tipo, digamos, de apoyo tecnológico en el cual no es tan beneficioso cuando uno se queda atado a los dispositivos médicos. Un ejemplo es cuando uno recibe donaciones de ciertos equipos médicos y a futuro, pues uno tiene que estar invirtiendo en ese tipo de dispositivos que pueden estar hasta sobrevalorados. Entonces, en el módulo también, en el módulo 4, vamos a explicarle un poco de ese análisis
económico respecto, o análisis de costos respecto al apoyo tecnológico y a la implementación de tecnologías sanitarias. Eso es lo que les puedo comentar, compañeros. Muchas gracias, Santiago. Sí, precisamente, como un poco hago este comentario, este paréntesis, porque precisamente en el taller que vamos a tener, les vamos a solicitar que cuando seleccionamos, cuando vamos a planificar, contemplemos todos estos elementos para que sean considerados a la hora de seleccionar y planificar un dispositivo. Ya, eso nomás, cierro el paréntesis, Dianita, por favor. Gracias, Eddie, gracias, Santi, por el aporte. Como les habíamos comentado, en este equipo multidisciplinario en el que estamos participando, tenemos expertos en todas las áreas, entonces es muy importante, muy valioso, muy bonito contar con los criterios de Santi Obando. Bueno, al respecto, no sé, de pronto, Pati, ¿te quedó un poco claro la duda o quizás quieres ahondar un poquito en el tema? Recuerden que este tiempo es de ustedes y en lo que nosotros podamos despejar sus dudas, estamos para eso. No, lo que pasa, considerando lo que dice el doctor Ipiales y el señor Santiago, ya ha pasado algún tiempo. Nosotros no hemos tenido autorización para instrumental, ya vamos como unos 3 años. Entonces, el instrumental ya ha salido fuera de la garantía. Ya los médicos cirujanos se encuentran en este problema de que, por ejemplo, una tijera no está tan fina como debería estar. Entonces, ahí es cuando nosotros nos encontramos en esta situación. ¿Qué hacemos? Y ya le digo, hemos estado en el comité de abastecimiento, en donde se une todas las áreas, que es financiero, adquisiciones, planificación, todos están ahí. Y ya le digo, voy 2 años solicitando mantenimiento y no encuentran como una partida presupuestaria que me pueda dar para eso. No encuentran. Lo mismo es en la compra de lencería. Aparte de que estamos viendo, o sea, yo no puedo comprar un mandil, medio se rompe y botar. O sea, eso también es una cuestión de consideración para el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Para un ahorro del Estado en que nosotros podamos coger las cosas y botarlas. No es ese el objetivo, sino el poder optimizar pues todo lo que nosotros tenemos, pero no hemos encontrado una solución para eso. ¿Cómo justificar para utilizar cierto presupuesto para dar mantenimiento al instrumental y para poder hacer arreglos en la lencería? Pues me imagino que después habrá alguna solución o algo. Sí, de pronto, Patricia, un poquito la experiencia, sí, tenemos o recordamos en años anteriores cuando tuvimos nuestro paso por el IES, en mi caso, recuerdo varias reuniones al respecto del tema, sobre todo porque no se estaba contemplando en el presupuesto el monto para instrumental. Y en este caso justamente había esta disyuntiva de a dónde aplica el instrumental, quién lo revisa, porque inclusive en el tema de los precios techo de estos dispositivos no había un tema estandarizado a nivel inclusive de las unidades médicas. Entonces, sí, como le comento, es un bonito tema, es un reto, porque siempre hubo esta parte entre que la norma no nos permitía anclarla adecuadamente, había varias normas que le mencionaba, varios cuerpos que mencionaban al instrumental, pero no había una claridad. También eso nos impide decir, bueno, esto es un dispositivo médico y se va a tratar como tal, o no, esto es un inventario, esto se compra como un control como un inventario, entonces estos no tienen, hablando así, la opción del mantenimiento, ¿sí? Porque además se entiende que son bienes que propenden a finalizar su vida útil y entonces
tienen que darse de baja y se deben comprar nuevos, y entonces en verdad vamos 2 años y no podemos comprar nuevos porque no nos han asignado el presupuesto, y todo tiene una cadena justamente porque están ahí un poquito en el limbo. Lo que podríamos ofrecer, no sé, Eddie, si cabe, ¿no? Como indica, el día de mañana en el ejercicio es importante saber cómo lo contrato, pero también podríamos tratar de como grupo buscar alguna suerte de alguna opción que le podamos entregar a la compañera como para que ella lo pueda proponer si fuera el caso, pero en verdad es una pregunta que tiene muchos vacíos desde la parte normativa, es decir, en este caso, ¿hacia dónde lo anclo? Cuando no tengo claro hacia dónde lo anclo, es difícil saber cómo le voy a dar este mantenimiento, pero de todas maneras, nuevamente, algo debidamente sustentado tendría que anclarse a alguna partida, y ahí un poco el problema es esta disyuntiva entre el financiero, a veces planificación, entre que yo me arriesgo o no me arriesgo a utilizar un presupuesto para y cómo lo voy a justificar sobre todo. Pero podríamos, es una bonita pregunta que nos salta también de experiencias de reuniones anteriores, que tal vez la podríamos plantear casa adentro con el equipo y buscar una solución quizás para el final del taller, poder despejar esta duda con alguna idea que pueda servir para dar una solución. Efectivamente, Dianita, estoy mirándolo, tal vez Andrés, en tu experiencia ha habido estos temas de reparaciones de instrumental, sobre todo, y de algunos dispositivos. Y respecto a la pregunta, no sé si de pronto tienes algún elemento conceptual. No sé si está Andrés. Sí, buenas noches con todos y con todas. No me quedó clara la pregunta, ¿me puede repetir, por favor? Sí, la pregunta es, estamos hablando nosotros que tenemos que contemplar en nuestro PAC una serie de elementos, y para eso tenemos que identificar ciertas partidas presupuestarias. La pregunta que Patricia nos está planteando es que en su establecimiento de salud ha habido temas como, por ejemplo, que una tijera ya perdió el filo. Y no encuentran una partida presupuestaria como para poder cubrir este gasto. Entonces, estamos un poco analizando algunos elementos. Ha participado también Santiago Obando respecto a algunos elementos. Sin embargo, sí valdría la pena, no sé si es que tuviste algún caso en tu experiencia, estos temas, algo muy concreto, ¿no? Están las tijeras ya sin filo y necesitamos afilar. Como bien manifestaba Santiago, como bien manifestaba Santiago, existe, cuando se hace la contratación, por lo general los bienes vienen con mantenimiento preventivo, pasivo, correctivo, mientras dure la vida útil de los dispositivos. Sin embargo, hay equipos o bienes, en este caso dispositivos médicos, que han sido comprados antes de la normativa que exige el mantenimiento y que cuenten además con piezas y repuestos para que no dejen de funcionar. Cuando a nosotros nos ha pasado esto, digamos, encontramos laparoscopios que tenían ya 10 años y no tenían esta garantía. Sin embargo, debían seguir funcionando, porque lo importante es que el establecimiento, la unidad, no se pueda quedar sin esto. Hay una partida que es de mantenimiento a piezas y repuestos, que no está atada directamente a dispositivos ni medicamentos, sino más bien entra en, no me acuerdo la denominación de esta partida específicamente, a qué grupo pertenece, pero sí hay dentro de la agrupación, recibe este nombre de mantenimiento, piezas y repuestos, que tiene que ver con todos aquellos equipos que están anclados que tienen componentes electrónicos, y que con esto nosotros podemos hacer el mantenimiento. No necesariamente todos los equipos tienen piezas o componentes electrónicos. Sin embargo, esta partida es la que más se asemeja para cargar estos bienes. Ahí nosotros le cargamos como bienes de larga duración. Recordemos que los bienes de larga duración tienen varios criterios para ser catalogados. Una por el tiempo de vida útil, otra por el costo o monto que significan estos bienes. Por lo general son cuesta más de $100, y si no llegara a costar más de $100, se justifica la vida útil de este bien. Entonces, a partir de esto se hace una planificación de mantenimiento preventivo y o correctivo con estos bienes,
alquilarle o mejorar su capacidad para utilizar, lo que se hace es se contrata a una empresa y con esto se puede darle mantenimiento. Sí existen varios casos de eso. Evidentemente no está en ningún lado, van a encontrar ustedes que les diga lo que les estamos diciendo, pero cuando se hace el análisis técnico jurídico y con el equipo financiero, hemos podido resolver de esta manera. Ok, Dianita, ahí está Patricia, algunas de esta recomendación que nos plantea Andrés, esta partida, no sé si la podemos un poco revisar lueguito, pero es adaptable a las necesidades. No hay una partida muy específica, pero es una partida que podría ser adaptable y que podría justificar estos requerimientos. Eddie, Por favor, continúen. Le quería pasar la palabra a Santi Obando, me parece que también tiene algo que... Sí, Santiago, por favor. Sí, ya, respecto a la parte justo del mantenimiento de lo que es el instrumental, lo que podemos nosotros hacer es enfocarle de esta forma. Nosotros podemos juntar varias pinzas, varios instrumental, y podemos hacerle a través de la partida de mantenimiento, que me parece que es la de gasto corriente, la partida 53, 114 me parece que es, y podemos justificarle como mantenimiento correctivo. Obviamente en la parte de criterios técnicos, lo que podemos fundamentar es de que se va a hacer un trabajo por mano de obra, es decir, se lo justifica que a todo este instrumental vamos a realizar, digamos, el respectivo mantenimiento preventivo o correctivo de acuerdo a la necesidad. En caso de que, digamos, podemos hacer también de esta otra forma, en el que al instrumental nosotros tengamos que implementar, digamos, algunos repuestos. En algunos casos las tijeras, aparte de ser afiladas, las puntas también requieren un cambio del tornillo central. Entonces, en muchos de los casos lo que nosotros también hacíamos era, digamos, justificar estos repuestos y a través del monto de la misma partida de que es partes y repuestos, nosotros le hacíamos la justificación de que se va a incluir todos estos repuestos. En ese sentido, entonces, justificábamos con esa partida. Obviamente, ya le incluíamos en el objeto del contrato, en las características propias, le detallábamos de que se debe incluir el cambio de partes y piezas o el mantenimiento correctivo. Entonces, lo que ahí yo les aconsejaría es de que se verifique el monto, cuál es el más alto, si es que es el de mano de obra o si es el de los repuestos, del instrumental. Y en ese sentido, enfocar esa partida. Lo hemos hecho en varios casos y en varios hospitales. Entonces, al momento que la parte financiera nos pida justificarlo, lo que hay que detallar en el informe técnico es si se lo va a hacer a través de un mantenimiento correctivo o si se lo va a hacer a través de un cambio de partes y piezas. Eso es lo que solemos hacer. Muchas gracias, Santiago. Agrupar varios instrumentales o varios equipos y aplicarles una de dos partidas, la una de mantenimiento o la otra de partes, creo que no, y repuestos. Partes y piezas. Y piezas, sí. La 103. Quizás eso, Patricia, sea una alternativa. Allí está mirando, Dianita está mirando cuál podría ser la partida específica y podrían aplicarlo. Gracias. Sí, justamente gracias Eddie, gracias compañeros, estaba revisando un poco en el dato que nos da el Santi. Evidentemente aquí hay estas partidas, ¿no? Maquinarias y equipos, instalación, mantenimiento y repuestos. Entonces, también está otro tema, había visto un poquito antes, otra partida en la que se puede atar justo lo que decía Santi, la parte de la mano de obra y la parte de un repuesto como tal. Entonces, ahí, Pati, es muy importante, creo que te hemos dado una luz, una idea, e inclusive como expresó Andrés, ya se ha manejado de una manera justificada técnica y jurídicamente. Entonces, si hay el vacío, lo que yo debo hacer es justificarle al financiero técnica y jurídicamente
que lo pertinente es usar esta partida. Ahí, Pati Chalá, de pronto sí te solventamos la duda, ¿te quedas conforme con el tema? De todas formas, voy a hacer la consulta mañana a ver que de pronto tienen alguna respuesta el área financiera, planificación, para ver si hay con eso una salida. Listo, Pati, nos cuentas igual porque es muy importante seguirnos retroalimentando y poderlo manejar y conocer la realidad en tu institución. Listo. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Como les dije, estamos aquí para aclarar todas sus dudas. Quisiera alguien intervenir con algún otro escenario, algún otro caso. Listo. Entonces, buenas noches. Siga, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Todas las partidas están activas para las instituciones de salud o eso depende del nivel de atención que tenga cada unidad? ¿O debemos presentar un informe para que nos activen esa partida? Porque, bueno, eso es lo que ahora nos están pidiendo a nosotros. Soy de la misma institución de la licenciada Chalá. Entonces, lo que nos indican es hacer un informe para activar esta partida porque no la tenemos activa para nuestra institución de salud. Sí, en ese sentido es muy importante, como les había comentado, cuando yo planteo mi POA, cuando yo planteo mi necesidad institucional, un poquito retomando, vámonos hacia atrás. Recuerden que yo les había dicho que, bueno, ustedes creo que son del IES, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, Sí, en el IES generalmente ya se tiene dentro de lo que son los techos presupuestarios que se asignan a las unidades, ellos ya tienen establecidos estos grupos o estas partidas o estos gastos, pero siempre están en los otros. Entonces, es muy indispensable que desde la planificación yo plantee y pida dentro de mi POA esta partida. Entonces, ya se genera la necesidad y evidentemente un sustento técnico para que se active, porque si no se contempló dentro del techo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, mi techo es este, yo no lo tenía contemplado, pero como les había comentado, tengo estos remanentes, tengo la disponibilidad, pero en otro grupo presupuestario y hago la solicitud para que se me active la partida correspondiente a mantenimientos y demás con el debido sustento técnico jurídico para que se active la partida, pueda hacer la contratación y luego ejecutar el pago. Porque eso sí, recuerden que para yo subir un proceso necesito siempre tener la certificación presupuestaria y eso va de la mano con la partida activa y financiada. Ahí solventamos la pregunta, compañera. Ok, sí, gracias. Listo. Muchísimo gusto. Gracias por la participación. Creo que fue un escenario, una inquietud bastante importante. ¿Alguna otra consideración? ¿Alguien más quisiera participar? Sí, buenas noches. Justamente con respecto a la pregunta anterior de la compañera, por ejemplo, igual en la unidad no está, como les digo, activada la partida para la adquisición de instrumental médico. Entonces, en este momento de lo que se solicita la elaboración del PAC, se debería solicitar, como usted dice, que nos activen esa partida para adquirir instrumental médico, porque igualmente hace mucho tiempo que no tenemos eso y no podemos así mismo adquirirla, porque la unidad no tiene contemplada esa partida presupuestaria. Entonces, considero lo que usted indica es incluir en el PAC que nos activen la partida. Sí, Eli, pero recuerda, no en el PAC, sino en el POA. Cuando yo hago la planificación completa a nivel de partidas en el POA, pero siempre debidamente sustentado. Evidentemente, como les había contado, hasta hace un año más o menos que participé yo en los ejercicios de la Dirección de Salud, efectivamente el instrumental no estaba determinado porque justamente había mucha divergencia a nivel de las unidades médicas, desde los precios hasta las necesidades. Entonces estaba un poquito en el aire. Entiendo que Santi Obando, que permaneció un poquito más allá luego de lo que yo salí, habían ya encontrado y me parece que iban eso a activarlo a las partidas de gasto corriente. De pronto, Santi, para conversarle a la compañera para ver que tenga claro de pronto esa parte y lo puedan solicitar.
Porque sí es importante, ¿no? Antes de pasarle la palabra al Santi, nosotros tenemos gasto corriente y gasto de inversión, ¿sí? Entonces, el gasto, perdón, el gasto de inversión es cuando yo voy a ejecutar una compra de algún bien que pertenece al inventario, ¿verdad? O sea, que se queda como un activo fijo de la institución. Entonces, entendería yo que el Santi nos va a explicar hacia qué partida, si era la corriente o la de inversión, pero parecía que ya iba a estar eso claro, o ya tenían una determinante que iban a aplicar. Santi, te paso la palabra para ver si le confirmamos a la compañera un poquito cómo quedó este tema a nivel de directriz. Sí, ya quedó hacia una partida de inversión. Lo que se debe hacer es el establecimiento de salud debe canalizar el requerimiento de todo lo instrumental hacia la provincial. La provincial le va a enviar hacia la dirección de salud para la respectiva validación y entre digamos, las diferentes subdirecciones de garantía de la calidad y de provisión conforman una comisión o elaboran una comisión para la respectiva validación. Esto se lo estaba haciendo a nivel de provincias. Quedó hecha una planificación que, bueno, por la pandemia se lo prolongó, pero hay una planificación de que para todos los establecimientos se les va a emitir la respectiva validación y a futuro de emitir esta validación, la subdirección financiera va a proceder con la activación de las respectivas partidas y de esa forma el establecimiento, una vez que tenga, digamos, habilitadas las partidas, va a proceder con la adquisición. Entonces ese proceso está habilitado y se lo va a canalizar de esta forma. Ahora, si ustedes van a realizar un nuevo requerimiento, sería bueno que continúen con el flujo que les acabo de mencionar. Y si es que ustedes ya realizaron un pedido, pues más bien dar el seguimiento respectivo a nivel de la provincial para ver si es que ya fue validado. Porque recuerdo que los establecimientos de Pichincha ya se emitió las validaciones respectivas y también ya se les estaba alimentando de los recursos y habilitación de las respectivas partidas. Gracias, Santi. Ahí un poquito estableciendo el tema nuevamente, ¿no? Como ven, todo cae en los roles, las competencias, los actores, en este caso puntual del IES, entonces la unidad médica hace el requerimiento, ¿no es cierto?, del tema, de toda su necesidad del instrumental, está ya determinado que es una partida, es un gasto de inversión, es decir, que esto lo consideramos ya como activos fijos, y esto tiene que pasar a una aprobación a través de las unidades desconcentradas en las provinciales de calidad y de provisión para que nos aprueben la necesidad y eso pasa al área financiera para que en función de esta aprobación o validación técnica puedan activar la partida y asignar los recursos. En ese sentido, compañera, no sé si de pronto ustedes ya lo han realizado, como dice el Santi, para que le den el seguimiento, o quizás si lo realizaron por otra vía, lo canalicen a través de la coordinación provincial. Sí, el año anterior se hizo el requerimiento, pero no hemos tenido respuesta alguna, hasta donde tengo conocimiento, pero ya me queda claro cómo igual continuar la solicitud para que esto nos puedan autorizar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. De pronto alguien más tiene otra consulta, como ven, podemos ahí tener varias de las respuestas para ustedes. ¿Alguna otra consideración? Recuerden que también el equipo ventajosamente tiene igual experiencia a nivel de lo que es el Ministerio de Salud. Tal vez si algún compañero del Ministerio de Salud tiene alguna duda al respecto o conoce de cómo se maneja en el Ministerio este tema, ¿no? Puede ser muy importante. Listo. Entonces, de pronto, si no es más, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Para ver los campos ya del PAC como tal. Nos habíamos quedado un poco en este tema, ¿no? De agruparlos. Habíamos dicho que es muy importante agruparlos para evitar reprocesos, para que no se nos caigan los procesos de contratación y así propender a hacer siempre, o sea, lo ideal es hacer procesos dinámicos para que yo siempre propenda a tener este ahorro que a mí me va a servir igual para otras posibles eventualidades. Como habíamos visto entonces,
más o menos les damos unas ideas de cómo agruparlos en función de la experiencia de la ejecución in situ en los hospitales. Esto es el resumen, ¿sí? Nuevamente recordarles que debemos considerar los dispositivos que son catalogados, es muy importante para evitar este tema de los reprocesos durante la ejecución de las compras. Bueno, ahora vamos a ver nuevamente, como les había comentado en un inicio, la matriz que les había mostrado. La matriz que yo les había mostrado fue la que se utilizó a nivel del IES en su momento, y la matriz condensaba también los campos del PAC. Entonces, en el primer ejercicio les mostré los campos estrictamente del POA, como les había dicho, a nivel de la partida, y ahora sí, entonces nos vamos de hacia el PAC. Entonces, en el PAC, ¿qué voy a ingresar? Primero, el objeto de contratación, el proceso. Entonces, aquí es donde yo voy a colocar esta consideración, ¿no? El proceso se va a llamar vendas de gas, algodón, yeso y elásticas, ¿sí? Que contemplan todas las vendas de todas las medidas de algodón, elásticas y para yesos, ¿sí? Entonces, aquí coloco siempre el objeto de la contratación, el nombre del proceso con el que lo voy a lanzar. En el detalle, por ejemplo, si es que es un proceso grande, nosotros aquí sí, en el PAC debería hacerse a nivel de ítem. Recuerden que la normativa me dice que tiene que estar detallado a nivel de ítem. Entonces aquí vuelvo a mi matriz, a la de selección donde yo tenía separados, escojo este tema de la agrupación y lo pego aquí ya por ítem. Entonces aquí repetiría, si es que fuera el uso de la misma matriz, copio hacia abajo el proceso de todo lo que son las vendas y aquí voy detallando ítem por ítem qué venda específica voy a comprar. La unidad de medida, como les había especificado, tiene que ser clara, entonces voy a comprar por metro, por frasco, por kilo, por caja, etcétera, lo que yo tenga definido, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de contratación? Recuerden, ¿son bienes o son servicios? ¿Es consultoría? ¿Sí? El tipo del procedimiento es importante conocerlo, lo que se plantea siempre que sean dinámicos. Ahora, recuerden que las ínfimas cuantías en el PAC no se consideran porque nuevamente son temas emergentes, pero muchas veces es importante porque las ínfimas cuantías también se aplican a montos. Entonces, cuando yo tengo un monto pequeño, una compra pequeña, no voy a lanzar un proceso dinámico, por ejemplo, por $3,000. Entonces, sí es a veces importante determinarlo aquí, no es un catálogo electrónico o va a ser una ínfima por el monto, ¿sí? Para saber cuándo la voy a comprar. El nombre del procedimiento aquí está, como les había indicado, ¿sí? En este caso, en esta matriz, no se contempla como la ínfima como tal, pero sí un catálogo electrónico o un proceso dinámico. El tema de la cantidad, ¿no es cierto? La cantidad, es decir, la unidad de medida va atada a la cantidad. Entonces, si voy a comprar por metros, yo debo poner cuántos metros voy a comprar. El precio unitario, si yo dije metros, cuántos metros y cuánto me cuesta el metro sin IVA. Recuerden que aquí siempre van los valores subtotales sin IVA. Y aquí, evidentemente, con una fórmula, tengo el valor total de la cantidad por el precio. Si es que estoy hablando de cajas, igual cuántas cajas y cuál es el precio por caja. Es muy indispensable tener estos datos porque a veces si no me cuadra a mí el PAC, entro en reforma. Y sobre todo en instituciones, en el ejemplo del IES, entrar a una reforma del PAC es un poco complicada porque tiene que pasar por una serie de validaciones. Recuerden que en este caso hay validaciones técnicas desde la Dirección de Salud a su nivel de desconcentración con las provinciales y les va a requerir mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces es muy indispensable que traten de planificar sus compras, lo planteen en el PAC de una manera que puedan avanzar autónomamente y no necesiten reprocesos y volver a las validaciones. Aquí, como ven, habíamos hablado del requerimiento de la ejecución sin IVA, ¿sí? Entonces aquí, en el caso de que ustedes hagan una matriz completa, ya les sirve mucho el tema de los valores del PAC que se transfieren hacia estos montos, ¿no? Finalmente, está el tema del cuatrimestre. Esto es indispensable para el PAC, lo que les había explicado, en qué cuatrimestre yo planteo hacer la compra, ¿sí? Pongo aquí estos valores.
Y finalmente, igual, en el PAC yo tengo un valor total de lo que voy a adquirir en el año en ese ítem específico. En este sentido, ¿tienen alguna pregunta de cómo llenar adecuadamente el PAC? Recuerden que el llenado de esta matriz, el llenado del PAC, igual, ¿no? Si yo lo lleno por servicio, debería estar estandarizado para que cuando se consolide a nivel de unidad médica, no haya inconvenientes o temas que no se puedan consolidar. A este caso puntual sobre los campos que les indico, ¿tienen alguna pregunta? Nuevamente recuerden que estos son formatos, los formatos, de hecho, si es que es del Ministerio de Salud, debe usar el formato que está establecido en el CERCOP, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya voy a subir el PAC, yo necesito usar el formato establecido del CERCOP. Esto puede ser una matriz de levantamiento de información, pero ya cuando lo voy a publicar tienen que ser los formatos oficiales. ¿Alguna consulta hasta aquí? Compañeros, ¿tienen claro cómo llenarían? Entonces, si ven, yo tengo la matriz de selección, la convierto en un POA y además de esta matriz también yo convierto al PAC de una manera ordenada y concatenada sobre todo. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿No? Listo. En ese sentido, compañeros, creo que hasta aquí llega mi intervención. De todas maneras, recordarles que el ejercicio práctico lo vamos a realizar en el taller el día de mañana. Ya lo realizamos con los compañeros, con los instrumentos didácticos que se ha desarrollado para este curso. Agradecerles por su asistencia, agradecerles por su participación. Cerrar con esta frasecita, ¿no? Que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿sí? Es muy importante, como ven, hemos hablado de la planificación a nivel de todo lo que es un tema transversal en una institución, desde una unidad médica a cualquier nivel de cualquier empresa. La planificación estratégica siempre tiene que estar presente en cada uno de los pasos, en cada uno de los procesos, procedimientos, actividades. Por eso es que es un compendio y, como nuevamente les recuerdo, es un tema estratégico para cumplir las metas, la visión, los objetivos de toda organización. Esto es de mi parte, les agradezco mucho. Cualquier tema estoy a las órdenes y seguimos ya con el cierre. Le paso la palabra a Alevi. Gracias a todos. Muchas gracias, Dianita. Queremos agradecer tu participación en este componente, en esta fase del ciclo de gestión del dispositivo. Muy importante, trascendental podría decirlo yo, porque es el punto de partida para una correcta gestión. Como lo había anticipado al inicio de esta presentación, pues el día de mañana vamos a hacer el taller. Esperamos nosotros en el transcurso de la tarde colgar enviables primero al grupo de WhatsApp un caso, el caso que vamos a analizar para que ustedes lo vayan revisando un poco, teniendo una idea. A las 8 nos vamos a reunir y allí vamos a dar las indicaciones de este caso que ustedes van a tenerlo, para que podamos hacer un trabajo en varios grupos. También les vamos a dar ahí las indicaciones y los productos que hay que desarrollar en este taller. Este taller va a tener la duración de aproximadamente 2 horas, donde el objetivo es consolidar toda esta información en un ejercicio práctico. Es decir, que nos vayamos llevando, no nos vamos a convertir en expertos planificadores, pero sí irnos llevando la idea conceptual, la idea intuitiva de cómo debemos actuar en el escenario, como decía Lorena. Todo esto, la mayor parte de todo esto se desarrolla en el comité que, de acuerdo a la normativa, se denomina de farmacoterapia y dispositivos médicos. En este comité se trata toda esta planificación, tanto de medicamentos como de dispositivos, y en estos espacios, pues las máximas autoridades convocan a todos los involucrados para que aporten información e inicien
primero la selección, luego los cálculos necesarios para que se aterrice en un pack. Esto es la teoría. Normalmente nosotros sabemos que pues, la planificación es un tema del cual padecemos en todo el país. Mucha de la política pública, mucha de la toma de decisiones en los hospitales y en otros establecimientos de salud, no se lo hace al 100%, lo sabemos todo. Ya nos dijo uno de los compañeros, a mí me toca hacer solito esto. La idea es que al finalizar de este taller podamos irnos con la idea intuitiva de que es un proceso multi e interdisciplinario, donde los involucrados tenemos algo que decir, algo que aportar para reducir la incertidumbre. Mientras más incertidumbre haya, la planificación será más imperfecta. Mientras menos incertidumbre haya, la planificación será más certera. Nunca una planificación va a ser perfecta. Es solamente un presupuesto, supongo, y me planteo una idea de cómo podría ser el futuro. Y siempre estamos nosotros pendientes de que el futuro está sustentado y está intervenido por lo que se denominan los factores externos. Ya nos dijeron ustedes mismos, ahora mismo de manera imprevista nos lanzan unas actividades que ni las soñamos. En ese sentido, pues al finalizar el taller, la idea es que en un ejemplo práctico, no queremos que sean planificadores nacionales, pero que sí tengan la idea de cómo intervenir en la planificación de un establecimiento de salud. Por lo tanto, herramientas sencillas, herramientas que nos den la idea intuitiva para poder aportar en esta fase de la planificación. Con todo esto, damos por finalizado esta presentación y pues desearles una feliz noche y mañana pues con lo que hemos manifestado poder participar con ustedes. Muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Una linda noche.